regreso en Cátedra Médica este viernes de dermatología. Nos acompaña la doctora Ana Núñez y hoy estamos hablando de las diferentes afecciones que pueden presentarse en el cuero cabelludo. Y antes de irnos a la pausa, pues quedaban ahí pendientes poder detallar las demás afecciones que se pueden ver en esta parte del cuerpo, doctora. Adelante. Bueno, siguiendo en ese orden de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, está también la psoriasis. La psoriasis. La psoriasis, que es muy similar a la dermatitis seborreica, aparte de afectar la piel, afecta también el cuero cabelludo, las uñas, las articulaciones. Está también el lupus, sea el lupus cutáneo o el lupus sistémico, también puede afectar el cuero cabelludo. Hay otra enfermedad que es menos conocida, que se llama líquen plano, que también afecta el cuero cabelludo. Sí. Y bueno, también están, como mencionaba anteriormente, las enfermedades causadas por hongos, como las tiñas, las enfermedades de origen bacteriano, como son las foliculitis, los forúnculos, las enfermedades tumorales, que pueden ser tumores tanto benignos como tumores malignos. Y ahí vamos a tener tanto el carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma maligno. Todos ellos pueden afectar el cuero cabelludo. Entonces, doctora, atendiendo a toda esta variedad de patologías, afecciones que se pueden dar en el cuero cabelludo, ¿cuáles son esas manifestaciones que puede tener el paciente? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a nosotras solo nos causa preocupación si vemos que el pelo se está saliendo un poquito. Si hay caspa, optamos por un champú anticaspa y ya resolvimos eso sin ir donde un especialista, y eso quizás puede hacer que se agrave cualquier situación que haya ahí que esté provocando eso y que yo lo estoy pasando por desapercibido. Entonces, hacer esa orientación de cuáles son esas manifestaciones que se pueden presentar atendiendo al tipo de afección que se presenta en el cuero cabelludo. Bueno, ya tú ves, Liz, todas las patologías que hemos mencionado y cada una de ellas va a tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias y autoinmunes como el lupus, la psoriasis, van a tener principalmente lo que son signos de inflamación, enrojecimiento de la piel del cuero cabelludo. Va a haber un eritema, como nosotros decimos, pero también puede haber picazón o prurito, sensibilidad en el cuero cabelludo y pérdida del cabello, que puede ser de manera focal o específica o de manera difusa, que afecte buena parte del cuero cabelludo. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades que afectan el cuero cabelludo de forma infecciosa, pues lo primero que el paciente va a tener igualmente va a ser enrojecimiento, pero además va a tener dolor, induración, o sea, va a sentir esa parte del cuero cabelludo que está indurado. Puede tener manifestaciones generales, como puede ser decaimiento, puede ser fiebre, puede tener también adenopatías, que son esas bolitas que van a aparecer en el caso de cuando se afecta el cuero cabelludo en la región occipital, o sea, aquí atrás en el cuello, o debajo del hueso de la mandíbula, que el paciente puede palpar y tocar. Eso también son manifestaciones de cuando tenemos procesos infecciosos en el cuero cabelludo. Las tiñas o los hongos que afectan más a los niños, ahí entonces vamos a ver que va a haber pérdida de pelo, va a haber cambio de coloración del pelo, va a haber descamación también de la piel. Ya cuando vemos un adulto con una tiña de la cabeza, entonces de igual forma, como decía anteriormente, en el caso de la dermatitis seborreica, tenemos que pensar en algún proceso que esté disminuyendo la respuesta inmune de ese paciente. Por eso es que yo siempre digo, la piel nos habla. Claro. Nosotros somos los que tenemos que escucharla, buscar y observarla, pero cada o muchas, por no decir todas, las afecciones en piel te están hablando de que puede haber una afección sistémica que le está ocasionando, que la está empeorando o que está evitando
que esta cure de manera adecuada. La salud se nota en la piel, doctora, pero hay que ayudarla. Llámenos, comuníquese con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Usted puede plantear cualquier situación de algún tipo que esté viviendo con relación al tema que hablamos en el día de hoy o cualquier otra situación de dermatología. La doctora Ana Núñez le dará las orientaciones del lugar para que usted pueda cuidar de su piel, cuidar de sus uñas, cuidar de su cuero cabelludo. Doctora, en el caso que mencionaba de la tiña en el cuero cabelludo que se da más en los niños, ¿esto es porque es contagioso? ¿Cómo se da el tema de contraer un hongo en el cuero cabelludo? Bueno, se ve con mayor frecuencia en los niños, más de un 95% de los casos. Y es más frecuente en los niños que están en edad escolar por el contacto directo y en los estratos socioeconómicos bajos, digamos. Y obviamente se contrae de esa forma, el contacto directo de niño a niño. En este caso se ve mucho en los niños que están en guarderías o en algunos centros de cuidado, hogares, CONANI, en esos lugares, porque los niños tienen contacto, comparten cosas y el hongo se pega de uno a otro. Pasa lo mismo con otra afección del cuero cabelludo, que son las pediculosis, que son háblale en español ahora. Los piojos. Los piojos. Son los piojos. Los piojos son muy contagiosos, tratados banalmente, pero como yo le decía a un paciente en estos días, los piojos no son tan inofensivos como parecen. No, doctora, vamos a ver. Porque esta parte. Ellos, los pacientes después que tienen los niños 3 meses con los piojos, con la pediculosis, que le han puesto de todo lo que ha aparecido en la casa, que le ha dicho el vecino, el tío, y no se resuelve, entonces ellos acuden al dermatólogo. Después que ya han agotado todos los recursos habidos y por haber. Claro, pero la pediculosis, aparte de que es altamente contagioso de un niño a otro, produce muchos síntomas en el cuero cabelludo, produce mucha picazón. El niño tiende a rascarse, sobre todo en la parte posterior del cuero cabelludo, en la región occipital. Se lastima con las uñas y puede haber una sobreinfección bacteriana que causa una foliculitis o una infección del folículo piloso donde crece el pelo. Además de eso, ellos se alimentan de sangre. Sí, claro. Y cuando la población es mucha, incluso podría haber disminución de los niveles de hemoglobina. O sea que eso no es para tomarlo a la ligera. Vamos a escuchar qué inquietud tiene la gente en el programa del día de hoy, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Liz. Un abrazo para ti. Hola, Álvaro. Otro para ti. Feliz Navidad. Y todo el que está ahí. Sí, gracias. Igual. Bueno, hay una afección que es bastante frecuente y tiene diferentes tipos de orígenes. En este caso es la alopecia areata. ¿Es la alopecia areata una enfermedad o una afección propia del cuero cabelludo o es que se refleja en el cuero cabelludo producto de otras etiologías? La escucho en el aire. Gracias, Albert, por tu pregunta, doctor. Ahí está. Excelente. Albert es así, de especial. Siempre que tengo la oportunidad de estar aquí, Albert hace unas preguntas que son muy buenas para orientarnos en ese sentido. Una de las enfermedades del cuero cabelludo que no hemos tocado son las alopecias de distintos tipos. En el caso que Albert comenta, estamos hablando de la alopecia areata. ¿Eso qué es? Es una pérdida que ocurre del pelo. El pelo se desprende como en parches y deja el cuero cabelludo totalmente liso. Ajá. Liso. Pero no solamente afecta el cuero cabelludo, puede afectar cualquier área de la piel donde tengamos folículos pilosos. Cejas, pestaña, tronco, piernas, la barba de los varones también se puede ver afectada por la alopecia areata. La pregunta de Albert iba dirigida a la causa de esta alopecia, que si se trataba solamente de un tema de piel o que si había alguna causa interna que la ocasione. Como muchas enfermedades en dermatología, la causa exacta no la tenemos,
pero sí se han demostrado que hay cosas o factores que influyen en que la enfermedad se dé o empeore. Y en el caso de la alopecia areata también es así. Se ha visto que el sistema, que el folículo piloso inmunológicamente pierde su privilegio y se ve atacado por otras células que hacen que el pelo se pierda. También hay enfermedades que se relacionan con la alopecia areata, como son las enfermedades del tiroides, otro tipo de enfermedades autoinmunes, las dermatitis atópica, también esto. Y hay un factor emocional importante que también se relaciona a dermatitis atópica. O sea que hay un mundo ahí de posibilidades de que un paciente... Todo un mundo. Bueno, vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Doctora, pero usted decía, perdimos esa llamadita, motivamos a la gente que sigan comunicándose con nosotros mientras pues aquí seguimos esta conversación interesante con la doctora Ana Núñez. Hoy estamos hablando sobre afecciones del cuero cabelludo. Usted hablaba de alopecia areata, pero decía que hay otros tipos. Vamos a ver cuáles son esos otros tipos, si ya las causas en esas sí están establecidas y cómo puede el paciente notar la diferencia en la pérdida del pelo atendiendo a cada clasificación de la alopecia. Bueno, hay una clasificación básica de las alopecias. Las alopecias no cicatrizales y las alopecias cicatrizales. Las no cicatrizales son aquellas en las que luego de que el pelo se pierde o se cae, se puede recuperar. Y las cicatrizales son aquellas en las que ha ocurrido un proceso generalmente de carácter inflamatorio y de origen desconocido que ha producido la pérdida no solamente del pelo, sino también del folículo, que es el que origina el pelo. A ver, en este tipo de alopecia que usted explicaba anteriormente, que decía que el cuero cabelludo donde se pierde ese pelo regularmente suele verse liso. Ahí se puede decir que es un tipo de alopecia con cicatrizante, que entonces ahí el pelo no vuelve a salir, ¿o cómo se da eso? Al contrario. Al contrario, si está liso, existe la posibilidad de que pueda salir el pelo otra vez. Generalmente, cuando no vemos alteraciones en el cuero cabelludo que nos hablen de origen inflamatorio, dígase enrojecimiento, inflamación o signos de infección, podemos decir que esa es una alopecia no cicatrizal. Ok. Una alopecia cicatrizal. Cuando no vemos ningún tipo cambio ahí. Ningún tipo de cambio. Entonces vamos a pensar en que es una alopecia no cicatrizal. Ok. Como es el caso de la alopecia areata, la calvicie masculina. Ok. Son ejemplos de eso. Y el efluvio telógeno, que es una pérdida del cabello no localizada, que es la que ocurre mucho a las pacientes cuando están en el posparto. Exacto, bueno. Vamos a seguir detallando todo esto, doctora, pero vamos a darle paso a la gente para que no se desesperen mientras esperan. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, Melisania? Muy bien, Daris. Adelante con tu pregunta. Un saludo para la doctora que se implanta en esta mañana. Gracias. Se me ocurrió una pregunta, prácticamente sería un tanto tonta. No hay preguntas tontas. Adelante. Hay ocasiones que el bebé puede ocasionarse estrés y la misma el niño puede adquirir algún estrés porque esté estresado y adquirir capa al mismo tiempo. La pregunta si la puedes repetir, Daris, que no entendimos muy bien aquí. El niño, hay bebés que pueden tener estrés y al mismo tiempo que la misma patología o lo que está sucediendo le provoca caspa y por más que lo bañen, agarren y la misma capa le siga continuando. Bueno, quédate pendiente por ahí, la doctora te va a responder. Él habla de la caspa en bebecitos. Sí, gracias. Puede ser provocado por estrés. Esta es una dermatitis seborreica igual, pero que generalmente afecta a los lactantes, a los recién nacidos, que va a ir desde generalmente hasta un mes hasta los 6 meses. Es una capa amarillenta, gruesa, adherente,
que está sobre el cuero cabelludo, pero en este caso no está relacionada con el estrés, pero sí es una dermatitis seborreica. Bien, entonces volviendo al tema, doctora, de las alopecias, que el pelo se cae, ¿cómo noto, en qué momento debo yo ponerle atención a esa pérdida de pelo? Porque sabemos que diariamente hay una cantidad de pelo que el paciente puede perder, pero ¿cuándo debo yo prender las alarmas y decir esto no es normal, debo ir con el especialista a que revise que todo ande en orden? Bueno, eso va a depender del tipo de alopecia. Por ejemplo, en los casos de alopecia areata, generalmente el paciente acude con bastante rapidez a la consulta, porque o lo nota él mismo o se lo nota la persona que le arregla el pelo. Le dice, mira, tú tienes un hoyo en la cabeza, te falta cabello, tienes un claro en el cuero cabelludo, y eso inmediatamente dispara todas las alarmas y el paciente pues acude a la consulta dermatológica. En el caso de los efluvios, que es esa pérdida del pelo importante, que el paciente ve su pelo, su cabello en el piso, lo ve en las almohadas, cuando se lava el cabello, ve que sale más cantidad de lo normal. Generalmente se puede caer entre 50 y 100 pelos diarios. Obviamente, si usted tiene el pelo largo, la hebra gruesa, se va a notar mucho más cantidad que el que tiene el pelo fino y tiene el pelo corto. Entonces, cuando nosotros vemos algún cambio de eso que nosotros, digamos, hemos estado en una línea y de repente a esa línea hay un pico de caída. O sea, vemos que la cantidad de cabello que antes caía ha aumentado y que eso tiene un tiempo, digamos, un mes o más. Entonces ahí debemos de acudir al dermatólogo.